Es todo por nuestra parte. Disfruten de la tarde, que sigue la actualidad en la SER. Hora 14, en la SER, con Javier Liébana. 2:30, 1:30 en Canarias. La noticia de la mañana nos la ha dado aquí, en Hoy por Hoy, el ministro Ángel Víctor Torres. Hoy mismo se va a registrar a petición propia del presidente solicitud de comparecer en el Congreso de los Diputados. Lo va a hacer en la mañana de hoy. 27 días después de la entrada de unos 80.000 migrantes, el gobierno da el paso y Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso para explicar la gestión de la crisis en Ceuta. La fecha será el 3 de septiembre. Esta es la realidad política, con un gobierno, por cierto, en el que chocan los dos ministros que más tiempo llevan acompañando a Sánchez, como son Robles y Marlaska. Pero no hay que olvidarse de la otra realidad, la de los ceutíes, la de los migrantes que siguen en Ceuta y la de todas las personas que intentaron cruzar a nado pero que se ahogaron en el intento. Es el caso de Yunes, un chaval de 19 años que trató de cruzar junto con sus dos hermanos y murió. Su madre se lo ha contado así a Nicolás Castellano. Mis hijos no son niños de la calle. Se fueron porque en la calle estaba todo el mundo corriendo hacia la frontera y decían que quien se iba encontraría algo, pero sin saber qué iban a hacer. Y el pequeño, pobre, al que le pasó eso, estaba pensando en no ir. Era el pequeño, acababa de cumplir 18 años, cumplió años en España. No sé qué pasó. Él salió de aquí como a las 4 de la tarde, se lo dijeron sus hermanos y él decía que no se iba, que todavía tenía cosas que hacer aquí en Marruecos y al final se fue. Finalmente, mañana Yunes va a ser enterrado en Ceuta porque Marruecos no le ha permitido a su familia recuperar el cuerpo. El gobierno marroquí abandonando a sus muertos a los que empujó a la frontera. Enseguida vamos a escuchar esta historia completa, pero esta mañana el ministro de Política Territorial, que es también la cabeza visible de ese mando único implantado en Ceuta, ha reconocido en la SER que el Ejecutivo podía haber hecho las cosas mejor. Nosotros estamos trabajando con el mayor de los esfuerzos y en eso tiene el compromiso la comunidad de Ceuta, los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, que nos vamos a dejar la piel para intentar alcanzar esa normalidad y por supuesto reconocer que hay cosas que a lo mejor se pudieron hacer mejor, tampoco es algo que no sea propio de los seres humanos, ¿no? Ángel Víctor Torres ha respaldado la versión de Grande Marlaska y ha repetido el argumento del ministro del Interior. Ha dicho que no tuvieron avisos que advirtieran de la magnitud de la llegada masiva de migrantes antes de que se produjera. Esto pese a que ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que el CNI sí avisó. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. Ningún otro miembro del Gobierno ha salido públicamente a respaldar hoy la versión de la ministra de Defensa, a la que el propio Ejecutivo desmintió ayer a través de la nota enviada por el delegado en la ciudad autónoma. Las palabras de Robles chocan claramente con la estrategia fijada por Interior y por la Moncloa, donde están intentando convencer de que las versiones de ambos miembros del Gobierno encajan realmente. En el Ejecutivo aseguran que pudo haber informes del CNI ordinarios que advirtiesen del incremento de la llegada de migrantes a nado a Ceuta, pero ninguna comunicación, aseguran, preveía que ocurriese lo que finalmente sucedió. Ángel Víctor Torres en la antena de la SER. El ministro del Interior fue claro. Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta. La estrategia de Robles ha generado malestar entre otros miembros del Ejecutivo, que creen que su insistencia en hablar de avisos del CNI genera confusión y solo busca proteger a los servicios de inteligencia cuando insisten en que esas comunicaciones no permitían augurar la dimensión de la crisis. Lerma, son dos versiones. La SER mantiene por fuentes, como adelantamos hace unos días, que los servicios de información sí avisaron. Pero hay una forma de saber qué ocurrió y es que alguien autorizado explique el contenido de esos avisos y a quién iban dirigidos. De hecho, el Partido Popular va en esa línea. Feijóo ha exigido que se convoque la Comisión de Secretos Oficiales para que el CNI lo explique, pero es que también lo ha hecho Sumar. Sí, el choque de versiones abre, por tanto, un nuevo frente parlamentario al Ejecutivo en la gestión de esa crisis. Los grupos piden información, que se aclare quién lleva razón. Hay quien cree que esta polémica se resolvería sabiendo qué dicen las comunicaciones del CNI exactamente y a quién se le hizo llegar esa información en el Ministerio del Interior. Lo que ocurre es que esas comunicaciones están clasificadas y por eso partidos como el PP y Sumar reclaman que se convoque a la directora de los servicios secretos a esa comisión del Congreso para aclararlo. Esther Muñoz y Enrique Santiago. Los ceutís están sin salir a la calle.
no llevan a sus hijos, no quieren llevarles al colegio, les están mandando a la península y el gobierno está a palos en algo que por otro lado los españoles ya sabemos. Claro que el gobierno tenía información. Es evidente que el gobierno tiene que dar muchas explicaciones. No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto de ministerios, en cuyo caso sería muy grave. Por ahora el gobierno no mueve ficha en ese sentido, se mantiene en la idea de que no hubo avisos que permitiesen dimensionar la crisis. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cierto es que ayer Margarita Robles hizo lo que le pedía el CNI, que es salir a defender a los suyos, y eso ha calmado bastante la situación dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Sí, y a pesar de todo, Javier, el enfado dentro del CNI era y sigue siendo muy fuerte con el ministro del Interior. No entienden su nivel de deslealtad con los agentes en el terreno que informaron a Guardia Civil y a la Policía Nacional de lo que se avecinaba en Ceuta. Por eso necesitaban lo que hizo ayer la ministra de Defensa. Necesitaban que la ministra Robles diese un paso al frente, que tomase el control del relato y que neutralizase la versión del ministro Fernando Grande Marlaska. La sensación en el CNI es que la ministra de Defensa ha demostrado con detalles y con fechas que sí hubo avisos al Ministerio del Interior. Hubo alertas desde el 9 de julio y ahora está por ver si, al margen de la Comisión de Secretos Oficiales que apuntaba Guillermo Lerma, el Gobierno accede también a desclasificar de forma de iniciativa propia la información que circuló durante aquellos días, información no solo verbal, también por escrito, en la que, según las fuentes consultadas, mantienen que sí se avisó de una entrada masiva en Ceuta, aprovechando el Día del Trono en Marruecos. Guille Bañuelos, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Como escuchábamos, Torres ha dado esta mañana aquí esa noticia de que Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso. Será el 3 de septiembre, es decir, 35 días después del inicio de esta crisis. El movimiento ha llegado, 2 horas antes de que esta mañana se haya reunido la Diputación Permanente de la Cámara Baja para, en un principio, votar la solicitud del Partido Popular de que compareciese Sánchez, algo que podía contar con el apoyo de algunos socios como el PNV y Esquerra, pero al final no se ha votado entre las críticas, eso sí, de la oposición y de los propios socios. Julia Molina. Sí, el Gobierno de hecho barajaba otra fecha, una comparecencia en el primer pleno de septiembre, el día 9, pero finalmente ha cedido ante la presión de los grupos y la ha adelantado una semana. El próximo jueves Sánchez vendrá al Congreso a comparecer en un pleno extraordinario y monográfico sobre Ceuta después de las críticas de sus propios socios. Al PP le sigue pareciendo tarde, pero espera que sirva para que el presidente dé respuesta a las preguntas que todavía están sin resolver. Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el Gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces. Es una denuncia que también hacen desde otros grupos. En Esquerra creen que Robles no aclaró algunos puntos, como el papel que ha ejercido Marruecos en la crisis. Nosaltres pensem que en el que ens hauríem de centrar justament és que aquestes compareixences... Los republicanos piden, por tanto, centrarse en que la comparecencia de Sánchez resulte útil para obtener respuestas. En Sumar celebran como un acto de transparencia que el presidente acuda a la Cámara Baja después de que algunos diputados le hayan recriminado esta misma mañana que haya tardado en reaccionar. Esta mañana se ha publicado en el BOE que el mando único sobre Ceuta se va a extender hasta el 31 de diciembre por considerarse un plazo razonable para la consecución de los objetivos descritos, aunque se recogen mecanismos para la prórroga o su finalización anticipada en función de la evolución de los acontecimientos. Así se explica en el Boletín Oficial del Estado. ¿Cuáles son esos objetivos descritos? El primero nos lo daba el ministro. Si no acotamos a los inmigrantes que están por las calles y pernoctando en las playas, en las aceras y demás, es imposible que podamos filiarlos como paso absolutamente imprescindible para las siguientes actuaciones. Hoy mismo ya podamos decidir que hay nuevos espacios para poder habilitar el que otros miles de personas, la previsión es que podamos hoy anunciar espacios para otras 2.000, puedan estar acotadas y empezar todo ese proceso de filiación. Se van a habilitar 2.000 plazas más para que los migrantes que siguen malviviendo en las calles sean atendidos. Ángel Víctor Torres ha asegurado que unas 2.000 personas ya están siendo acogidas en estos espacios. En total, por tanto, hay hueco para 4.000 adultos. ¿Cuántos hay? Pues no lo sabemos. El Gobierno ha repetido que no saben cuántas personas siguen en Ceuta. No tienen datos concretos todavía, ni de adultos ni de niños. Tampoco cuántas peticiones de asilo esperan, ni los expedientes de expulsión que se han tramitado. Hoy Torres preside desde Ceuta la primera reunión de seguimiento después de que se haya declarado la situación de interés para la seguridad nacional. Entre las situaciones a abordar, la de los menores y en concreto la de las niñas. Desde esta mañana estamos contando que 300 de ellas siguen estando
en 2 espacios gestionados por asociaciones de vecinos, es decir, siguen sin estar acogidas por Ceuta. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según ha podido saber la cadena SER de fuentes oficiales, el plan de choque que el área del menor de la ciudad autónoma puso en marcha la semana pasada para sacar de las calles primero y trasladar dentro de unas semanas más tarde a la península a esas 500 niñas, ha reubicado ya a casi 400, pero quedan casi 300 más que está previsto que se trasladen durante esta semana al llamado centro de la hípica. En concreto, según estas fuentes, quedan 241 y 53 niñas respectivamente en las instalaciones improvisadas por la Asociación de Vecinos del Príncipe y la de la Reina, donde los vecinos siguen dando una lección de solidaridad y protección a este colectivo de menores en situación vulnerable. El plan adelantado la semana pasada por la SER y en cuya segunda fase, la de los traslados, interviene también el Ministerio de Juventud e Infancia, ha permitido en una semana reubicar a 50 de las niñas en pisos tutelados de los 2 edificios de vivienda que la ciudad autónoma ha conseguido alquilar. La mayoría de las pequeñas y adolescentes han sido reubicadas en un espacio provisional de la ciudad, en una nave donde han dormido esta noche 326 niñas. La mayoría de ellas había pasado por los 2 colegios habilitados provisionalmente en el Príncipe, que ya han sido desocupados para preparar el inicio del curso escolar. Además, hay un tercer centro, el del Mediterráneo, donde hay otra quincena de niñas. Nico, el otro gran tema hoy es el de los migrantes que murieron en territorio español. Escuchábamos la historia de Yunes. Su cuerpo va a ser uno de los últimos 9 que se van a enterrar en la ciudad autónoma. Son las únicas personas identificadas de las más de 80 que fallecieron en nuestro territorio. El de Yunes fue uno de los primeros cadáveres en ser encontrados en la playa del Tarajal. Sus hermanos sobrevivieron al crucenado, los 2 mayores. A nosotros ya nos habían llamado. Estamos cansados de ir de un lado para otro en Marruecos, y es Marruecos el que no quería que esto siguiera adelante. Nos dijeron que esto había llegado desde Rabat. El bloqueo de Rabat a recuperar los cadáveres hace que esta familia se resigne a enterrarlo en Ceuta. No puedo estar cogiendo dinero de uno, de otro. Yo lo que quiero es que salga mi hijo, que venga una Al inicio, persona esta madre a la que visitamos en Castillejos pensaba que estaba siendo engañada. Le llegaron a pedir hasta 8.000 euros por repatriar el cuerpo de su hijo. Mis hijos no son niños de la calle. Se fueron porque en la calle estaba todo el mundo corriendo hacia la frontera y decían que quien se iba encontraría algo, pero sin saber qué iban a hacer. A Yunes lo han identificado porque fue tutelado en la ciudad autónoma. Sus huellas quedan en el registro policial y finalmente, gracias a ellos y a sus hermanos, este cuerpo tiene nombre. Será enterrado siguiendo el mismo ritual que se ha puesto en marcha desde el pasado viernes. Los operarios del cementerio de Sidi Mbarek, algunos voluntarios de la funeraria, así se entierran a los nombres que finalmente han sido recuperados gracias al trabajo en equipo, entre otros, del teniente Adam de la Guardia Civil. Es la primera vez que se activa este mecanismo, puesto que es una situación que ha sido extraordinaria, al tener familiares de las víctimas que se encontraban en otros estados. Este trabajo en equipo de la Guardia Civil, de los forenses, trabajadores sociales y psicólogos culmina poniendo nombre al menos a 9 de esas 82 víctimas. Todos tienen familias, todos son personas con su historia, sus contextos. A la hora, por ejemplo, de recoger datos, las lágrimas eran constantes porque tú no ves los datos, ves a personas. Las pruebas de ADN y los registros de cada uno de estos cuerpos quedan en los registros de la ciudad autónoma de Ceuta y también han sido intercambiados con Marruecos para que esas huellas permitan a sus familias identificarles en el futuro. De momento, todos los cadáveres serán enterrados en suelo español. Gracias, Nico. Este reportaje completo lo pueden ver y escuchar en la aplicación de la SER y también leer en cadenaser.com. Hoy el Gobierno se va a centrar en Ceuta en la educación. Allí el secretario de Estado se va a ver a partir de esta tarde con la comunidad educativa. A menos de 2 semanas de que empiecen los colegios, las quejas de los docentes y de las familias son muchas. Laura Gutiérrez. Sí, están muy preocupados por cómo van a volver los niños y niñas ceutíes a clase. Hay mucho miedo aquí en Ceuta, hay una inseguridad. Piden un refuerzo de la seguridad, vigilancia en los centros, vigilancia en las rutas y un programa de apoyo emocional para los niños. Porque en este verano ha sido de todo menos normal, evidentemente, y no han tenido su rutina de ir a playa, no han disfrutado de un verano, de unas vacaciones como tal. Muchas familias están planteando no llevar a sus hijos al cole hasta que la situación se normalice. Casi estoy segura que los primeros días o las primeras semanas va a haber absentismo escolar, por lo que te comento, porque existe cierta desconfianza también en general en la administración. Y rechazan que se utilicen los polideportivos para alojar a estos inmigrantes. No podrían los niños entrenar fútbol, baloncesto, todo. Que ni piscina podríamos tener los Ceuta ni nada. Tampoco hay recursos educativos, ni espacio ni manos para, en el caso de que sea necesario, escolarizar, como exige la ley,
a los menores no acompañados que están en Ceuta. Y luego están las comunidades, que prácticamente todas siguen poniendo trabas. De las presididas por el Partido Popular, Extremadura ha asegurado que va a plantar al gobierno y no va a asistir a la reunión convocada mañana con Infancia para abordar el acogimiento de los menores. Tampoco van a ir Castilla y León ni Aragón. Pero no solo. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, ha dicho que faltan muchas explicaciones por parte del Ejecutivo Central. Ha sido así de duro. El problema es de envergadura nacional, por tanto, yo creo que habrá que buscarlo lógicamente en Madrid, pero no tengo ni idea y me gustaría, por el bien de todos, que se aclare qué hay detrás de esto, por qué ha pasado, que lleguemos a esa conclusión y sobre todo cómo poder prevenirlo. Yo creo que la opinión en España es unánime, no creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó. Mientras tanto, Junts ha vuelto a registrar en el Congreso la petición de que las competencias de inmigración sean delegadas a Cataluña. Xavi Abelló. Junts quiere que la delegación fallida hace un año se vuelva a debatir en el Congreso y asegura que ahora Podemos no tendrá excusas para rechazarla, ya que han eliminado de la ley la exposición de motivos que la formación morada consideró racista y se han limitado a hacerla puramente técnica. El articulado de la ley queda intacto, tal y como lo pactaron con el Partido Socialista, manteniendo que la Generalitat conceda los permisos de residencia, pueda proponer expulsiones y que los Mossos tengan competencias de seguridad en puertos y aeropuertos. Nogueras, sin embargo, también ha defendido que quieren que Cataluña pueda tener competencias para seguir los pasos de otros países europeos y alejarse de la política migratoria del gobierno, facilitando la integración de los que quieren arreglar en el país, pero también agilizando expulsiones. Cataluña no té capacitat d'acollida infinita. I això cal dir-ho. Cataluña no tiene capacidad infinita de acogida, ha dicho Míriam Nogueras, que lamenta la falta de recursos para atender a todo el mundo ante el incremento de población, una propuesta que podría volver a encallar porque Podemos ya ha avisado que sigue habiendo un fondo racista en la ley. 2:46, en menos de un minuto hablamos de Ayuso y del ático o los áticos que se miraron. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Pero antes de nada nos vamos a la redacción de informativos porque asciende en torno a 50 los heridos en el incidente que ha ocurrido en Noain, en Navarra, en el Chupinazo. Aldo Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, en el Centro de Salud de Noain se ha atendido a prácticamente todos estos heridos, todos los heridos de carácter leve, por dolores de oído, por quemaduras y también por lesiones leves. Ninguna de estas, en torno a 50 personas, ha precisado traslado al hospital, los que se han atendido, como digo, en el Centro de Salud de Noain, pero sí hay 3 varones de 53, 54 y 41 años que ya han sido trasladados directamente al hospital de Pamplona. Miquel Navarro es el alcalde del municipio. 46, 47 personas, tanto en el centro de salud como por parte del personal sanitario que se encontraba presente, incluido el director de nuestro centro de salud, Manu Mozota, que han sido profesionalmente impecables, han atendido, se ha improvisado un pequeño hospital de campaña, hemos estado atendiendo a todos. Recordamos que todo ocurría en pleno Chupinazo esta mañana, cuando se mezclaban al parecer las mechas de varios cohetes. Algunos de ellos explotaron hacia la multitud que se congregaba en la Plaza de los Fueros. Gracias, Aldo. Al menos 250 metros y con gran terraza. Es el encargo que un alto cargo de la Comunidad de Madrid hizo a la inmobiliaria de lujo, dedicada solo a inmuebles residenciales, para la búsqueda de un ático para la región. Lo ha publicado esta mañana El País. Esto es lo que buscaba el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, supuestamente para usarse como oficina. Fundamental que una oficina temporal tenga una terraza. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. El encargo se realizó por parte de la empresa pública Planifica Madrid a una inmobiliaria exclusiva de La Moraleja, especializada en viviendas de lujo y no en la compraventa de oficinas. La petición fue un piso de entre 250 y 400 metros y una terraza grande en el barrio de Chamberí o alrededores. La inmobiliaria les mostró al menos 2 inmuebles. El primero, una opción más barata que la definitiva, era un piso de 350 metros en el Paseo Pintor Rosales, con 200
200 metros más de terraza, por un valor de 4 millones de euros, pero fue rechazado. Finalmente se quedaron con el ático de la polémica por 6.300.000 euros, un ático de 485 metros cuadrados y una terraza también de 200. Preguntada hoy por el asunto, la consejera de Economía, Rocío Albert, decía: las explicaciones sobre el ático ya se han dado absolutamente todas. Yo creo que son explicaciones lo suficientemente concluyentes como para no tener que dar explicaciones adicionales. El consejero de Presidencia, a quien Ayuso apuntó como responsable de la compra, comparecerá a petición propia en la Asamblea para dar cuenta de la gestión patrimonial de Planifica Madrid. Un movimiento que para la oposición es solo una estrategia para controlar el debate. La Comunidad de Madrid no ha tenido problema en pagar esos más de 6 millones de euros en el ático en pleno Chamberí, aunque otra realidad es la del resto de los españoles, porque la hipoteca media ha marcado un récord histórico. En junio ha superado por primera vez los 178.000 euros. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el mercado inmobiliario sigue rompiendo barreras. Según los datos del INE, la hipoteca media se ha situado por encima de los 178.300 euros. Es un 6% más que hace un año y también la cifra más alta en los registros de estadística. Hay dos factores que explican este nuevo repunte. El primero, los precios de la vivienda que siguen subiendo, y el segundo, el mayor endeudamiento. El precio de compraventa, que cada vez es más elevado, y el segundo punto es la financiación que se pide, que cada vez se está pidiendo más del 80%. Aquí la pregunta va a ser ¿hasta dónde vamos a llegar?, ¿no? Laura Martínez es portavoz de iAhorro, y con esa pregunta como telón de fondo, lo cierto es que el mercado hipotecario sigue ganando impulso. La firma de esos créditos ha acelerado en el sexto mes del año, ha repuntado casi un 11%, y ese dato permite además hacer el balance de la primera mitad de 2026. De enero a junio se firmaron en nuestro país casi 260.000 hipotecas, es la cifra más alta desde el año 2010. No sabemos hasta qué punto la previsible subida de tipos de interés en septiembre ha acelerado la firma de hipotecas, pero esta subida cada vez es más probable, según acaba de decir el Banco Central Europeo. Jordi Fábrega. Sí, porque si hace unos días el responsable económico del Banco Central, Philip Lane, avisaba de que tendremos la inflación cerca del 3% hasta final de año, hoy la alemana Isabel Schnabel, también ejecutiva del Banco Central, dice en una entrevista que publica Bloomberg que va a ser necesario subir los tipos de interés porque al nivel actual la inflación no bajará. Hay que recordar que Lane y Schnabel son los encargados de presentar ante el Consejo de Gobierno, ante el conjunto de gobernadores, la propuesta de qué hacer con los tipos de interés. Así que si ya se daba por hecho que subirían en septiembre, tras esta entrevista el movimiento parece aún más claro. Recordemos que el precio del dinero subió en junio para compensar el incremento de los precios, pero que aún así la inflación subió en julio en Europa hasta rozar el 3%, un nivel demasiado alto para los objetivos del Banco Central. Hoy además también nos queremos centrar en la burbuja especulativa, pero en este caso de los centros de datos. Estos lugares, edificios, salas enormes, donde se mantienen una gran cantidad de equipos informáticos y electrónicos. El problema que está empezando a ver es que estos lugares van a necesitar tal cantidad de electricidad que pueden generar problemas. Es por ello que el Gobierno ha impulsado un decreto para regular los centros de datos que se quieren instalar en España, Jordi. Y sí, un decreto que sale hoy a audiencia pública y que endurece los criterios que tienen que cumplir los centros de datos, estableciendo obligaciones tanto en el apartado del uso que se hace de esos datos como también en la parte ambiental y energética. Con la nueva norma, el consumo de electricidad de los nuevos centros tendrá que proceder como mínimo en un 80% de fuentes renovables y esa energía tendrá que ser adicional. Es decir, que por cada gigavatio de potencia para un centro de datos se tendrá que instalar 1 gigavatio de potencia nuevo en la red eléctrica para que los centros no acaparen la electricidad. En materia de uso de los datos, la norma obliga a que esos datos, en caso de que provengan de administraciones públicas o que afecten a la seguridad nacional, no puedan salir fuera de la Unión Europea. Son requisitos que pretenden ordenar la avalancha de proyectos de centros de datos en España. Ahora mismo ya tienen concedidos 12 gigas de conexión a la red eléctrica, que es el triple de lo que se había estimado. Gracias, Jordi. Hasta luego. Ha entrado una nueva borrasca en España que va a dejar lluvia abundante en Galicia, donde se espera hasta granizo, y vientos muy fuertes de más de 70 kilómetros por hora en la meseta norte. Aún así, en algunos puntos va a seguir haciendo muchísimo calor. Esta mañana hemos conocido las 2 primeras víctimas por el temporal de este fin de semana en Tarragona. Han muerto la madre y la hija que quedaron atrapadas bajo un muro. Tarragona, Cristina Artacho.
En el momento de la tormenta, madre e hija dormían con el abuelo dentro de una de las paradas del mercadillo del puerto deportivo del municipio costero Roda de Bará. La fuerza del agua tumbó el muro que separaba la calle de una finca privada y cayó sobre ellas. Ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha comunicado el fallecimiento esta mañana a través de una publicación en la red social X. El ayuntamiento ha decretado 2 días de duelo, hoy y mañana, y ha previsto esta tarde a las 7 un minuto de silencio. Es la segunda vez que se convoca, ya que este martes, por error, el ayuntamiento comunicó la muerte de las 2 mujeres cuando todavía estaban vivas, una información que poco después se rectificó. Es un final trágico para el episodio de lluvias que se vivió en Tarragona durante el pasado fin de semana y el lunes. La lluvia, la piedra y el fuerte viento han dejado muchas afectaciones materiales, pero por suerte no hay más heridos graves. En Cataluña, por cierto, ha quedado estabilizado el incendio en Collserola, que había obligado a confinar 2 barrios de Barcelona. Se espera que durante el día de hoy se pueda dar por controlado este fuego. Y ojo a este tema, porque va a traer cola. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición elaboró una serie de recomendaciones para la menopausia. Hasta ahí todo bien. ¿Pero qué datos ha utilizado para ello? Pues en muchos casos, datos exclusivamente de hombres. Marina Fernández. Han pasado 5 meses desde que la investigadora Sonia de Pascual Teresa, experta del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC, detectó errores y advirtió inmediatamente a la agencia. Que esa tabla tiene como título que son recomendaciones, digamos, o ingestas adecuadas para mujeres mayores de 40 años, y de repente veo en los informes de la EFSA que no solo no son datos para mujeres mayores de 40 años, sino que ni siquiera son datos de mujeres, son datos de población masculina, porque no existen datos para mujeres. Como ha adelantado el diario y explica la investigadora láser, su denuncia particular, a pesar de ser experta en la materia, no consiguió una corrección del informe. Insistí otra vez y me llegó a contestar el secretario de la ESAN y diciendo que no era cierto y que no tenía importancia. Pero tampoco fue suficiente la intervención de la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de Maite Paramio, a la que ya en junio respondieron que iban a poner el asunto en manos de su comité científico. Cuando ya después de un par de meses vimos que la cosa se volvía a parar otra vez, fue cuando decidimos sacarlo a la luz pública. Y ahora sí, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria reconoce el error, que no advierten de que los datos utilizados en el informe no son de mujeres de 40 años. Fuentes de la agencia, de este organismo público, señalan que han solicitado al comité científico la revisión del informe, lo mismo que dijeron hace 2 meses a la asociación AMIT, pero el estudio de momento sigue publicado con sesgos, recomendaciones para mujeres en menopausia a partir de datos de hombres. Casi 3 minutos para las 3 de la tarde. ¿Qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hora 14. Javier Liébana. Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem y Victoria Luengo. Es El ser querido, la película que llega a los cines después de haber pasado por el Festival de Cannes. Con algunos de ellos ha estado Joel Peña. Ya lo dice una de sus líneas de guión, El ser querido. Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos. Un relato donde Sorogoyen pone cara a cara a un padre director de cine y a una hija actriz. A mí me parece que es una toma preciosa esta. Que se reencuentran en un rodaje tras 13 años sin verse. La tensión del set se une a una espiral de nostalgia, heridas abiertas y memoria. Rodrigo Sorogoyen. Que él es un director que tiene que mirar a una hija a la que nunca ha mirado. Ella es una hija que va a ser mirada por un director y que es su padre que nunca le ha mirado. Victoria Luengo habla de sentimientos. Le pasa el daño, la ira, la rabia, el enfado, la tristeza, la admiración. En una película que también mira hacia el pueblo saharaui a propuesta de Javier Bardem. En una película que habla del abandono, pues tendría que hablar también del abandono de la colonia española sobre el Sáhara, ¿no? Cómo resarcirse, cómo recuperarse de una herida tan profunda como es, pues un abandono. Rodada en Fuerteventura, deja algunas escenas memorables y constata que el perdón no es tan fácil de pronunciar. Y esta mañana se ha vivido uno de los momentos que contamos todos los veranos.
La tomatina, 150 toneladas de tomate se han tirado un año más en el municipio valenciano de Buñol. José Biblasco, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con ellos Buñol se ha vuelto a teñir de rojo un año más. Unas 22.000 personas han lanzado esos 150.000 kilos de tomate procedentes de Badajoz y cultivados únicamente para ser lanzados hoy. Y es que todo comenzó hace décadas con una discusión y una broma entre jóvenes del municipio que acabó con un intercambio improvisado de tomates y ahora se ha convertido en una fiesta internacional. Japan. From England. Belgium. I'm from Korea. South Korea. From India. Colombia. Tomatina. Polonia. We are from Dubai. Y después de una hora de guerra de tomates, finalizaba la edición de este año, que ha contado como novedad con la creación de un espacio reservado para personas con discapacidad. Ahora comienza ya la cuenta atrás para la edición número 80 de la Tomatina. Se quedan con Ser Deportivos con Óscar Ejido, que hay mucho que contar de Julián Álvarez. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app